Hola, hola, queridos lectores, queridos oyentes. Una vez más, aquí Cecilia Barrios, les habla para la revista online lamusicoterapia.com y les traigo un nuevo artículo y un nuevo podcast especializado en promover las buenas prácticas en la profesión de la musicoterapia para todos los musicoterapeutas y las personas y profesionales interesados. Hoy les traigo un artículo que he desarrollado especialmente pensando en los músicos, en las músicas y en todos aquellos que en estos momentos están estudiando, que tienen una ilusión, que tienen un sueño y que quieren vivir de sus propias creaciones musicales. Entonces, yo me hago un interrogante, me hago una pregunta. Y esa pregunta tiene que ver con el crecimiento personal y a la vez profesional de cada futuro músico. Y me pregunto si alguna vez se han planteado desarrollar un proceso terapéutico o llevar adelante un proceso terapéutico basado en la musicoterapia, siendo acompañado en este lapso de trabajo por un musicoterapeuta profesional. Es un artículo con el que pretendo aclarar diferencias sustanciales entre la música y la musicoterapia y las razones por las cuales la musicoterapia tendría de alguna manera que ser considerada por cualquier músico y me animo a decir también cualquier artista en su propio proceso terapéutico y de autocrecimiento personal. También, evidentemente, ser incluidas las figuras del musicoterapeuta en instituciones educativas que se dedican a la formación de futuros músicos, como por ejemplo pueden ser conservatorios de música o escuelas con una fuerte orientación hacia la música. ¿Y por qué digo esto? Porque desde chicos una cosa es formarnos y entrenarnos en todo lo relacionado al saber hacer con respecto a la interpretación musical o al aprendizaje pedagógico para el día de mañana ser maestros de música, pero no contemplamos el aspecto más íntimo, el aspecto emocional, mental, psicológico y también espiritual de esa persona que está evolucionando para llegar a ser músico. Miren, a lo largo de mi carrera profesional yo he trabajado y he compartido muchas charlas, tanto formales como informales, con músicos que son verdaderamente muy talentosos en sus áreas de intervención. Sin embargo, muchos de ellos y ellas conllevan o traen en sí una serie de ideas o creencias que te puedo asegurar que la mayoría de las veces son limitantes, que están bastante arraigadas y que generan en realidad puntos de dolor y de separación, puntos de sufrimiento a la hora de vivir la música como algo intrínseco del ser humano y sobre todo si hablamos o entramos en el terreno de vivir de la música, de vivir de la propia música y de plantearte desde los inicios la música como una verdadera profesión con una salida laboral, ¿no? Que te permita ser feliz, en definitiva, en tu propia vida. Estamos inmersos en una sociedad totalmente materialista, una sociedad de consumo, que tiene una fuerte exposición, sobre todo ahora con el tema de las redes sociales, con las nuevas formas de ponerte frente a una pantalla. Y toda esta diversidad de pensamientos que la sociedad misma tiene, básicamente porque es condición del ser humano, hace que los músicos entren en una corriente, una vorágine de exposición pura y exclusivamente por un reconocimiento que en muchas oportunidades al no llegar genera sufrimiento, genera enfermedad y en muchas oportunidades lleva a la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no estamos bien enraizados, no estamos bien parados, no hemos aprendido este concepto que viene de la psicoterapia, que tiene que ver con el autoapoyo, poder gestionarme y pararme frente a la vida con mis propios pies, generalmente nos subimos a un barco que, como les dije recién, en muchas oportunidades va a la deriva. Entonces, así es como yo voy encontrándome por el camino con músicos, músicas que tienen un talento impresionante, desbordante, pero que paralelamente están sumergidos en estados depresivos, en estados ansiosos, adicciones de todo tipo,
adicciones a las drogas, adicciones al alcohol, adicciones al sexo, adicciones al juego, adicciones a la intensidad de la vida en sí misma, cansancio, desgano, falta de claridad, falta de amor propio, carencia de valor en lo que hacen y que se nota o denota en su conducta, vacío existencial, pérdida de ilusión, rutina que lleva a la frustración, sensación de fracaso o de no haber podido, etcétera, etcétera, sin hablar o sin profundizar en otro tipo de enfermedades que pueden ser más graves. Obviamente que cualquiera de nosotros puede contraer cualquier tipo de enfermedad grave a lo largo de su vida. Sin embargo, todo lo mencionado antes, todo lo que te dije anteriormente, interfiere directamente en la felicidad de esa persona y, por supuesto, en su ideal de ser músico o música. Y claro, yo te estoy hablando de un ideal, su ideal, lo que conforma en su mente con respecto al ser o no ser músico. Y todo esto se debe a expectativas que han sido generadas por esta serie de creencias que te comento que vienen acumuladas a través de la propia educación y a través del propio crecimiento de la persona. Y sí, te hablo de expectativas que generalmente las ponemos los adultos. Son expectativas que pone el docente, que pone la familia, que pone la sociedad en las espaldas del futuro músico y que en muchas oportunidades es demasiado. Me atrevo, por supuesto, a extender esta idea a cualquier rama del arte. Pareciera que la sociedad solo contemplamos a la manifestación musical como un producto de belleza, para la distracción, para el entretenimiento, y entonces exigimos eso del músico. Exigimos belleza, exigimos calidad, exigimos que nos guste, a la vez que haya excelencia, que haya profesionalidad. Y por supuesto que esto a mí no me parece mal si la persona está en un estado psicológico o en un estado de madurez determinada y que por elección propia, por propia decisión, decide embarcarse en todo lo que es el negocio del mundo musical. Sin embargo, no ocurre así con los niños o con los pequeños talentos, ¿no? Entonces, ya desde los inicios del andar artístico de cada niño, solemos minar, siempre inconscientemente, quiero creer que desde la falta de educación, vamos minando el cerebro de ese niño, de esa niña, de ese niñe, de expectativas que son depositadas y que luego, si no son cumplidas ni en tiempo ni en forma, terminan siendo el propio punto de dolor que se manifiesta con cualquiera de las enfermedades descritas arriba. En la historia de la música hay muchísimos casos de este estilo. Ahora mismo se me viene a la mente, por ejemplo, la vida de Luis Miguel y la relación y el vínculo que él tenía con la música y evidentemente con su padre, su manager. Bueno, temas de este estilo hay muchísimos para analizar. Como también hay historias de músicos y profesionales de música que han tenido una carrera excelente, una carrera que han sabido manejar y que evidentemente eso denota una madurez y un manejo y una gestión de herramientas bastante importante. Entonces, ¿qué pasa si nosotros planteamos la hipótesis desde los inicios del niño que tiene aptitudes para ser artista, músico, intérprete, compositor, cantante, autor, lo que sea? Le vamos añadiendo la figura de un musicoterapeuta que le vaya ayudando paso a paso a gestionar todas este cúmulo de situaciones y este cúmulo de emociones que se van generando a nivel mental y que en muchas oportunidades infiere en la emoción y en la conducta. Nosotros ya tenemos antecedentes históricos e investigaciones científicas que avalan a la musicoterapia desde hace mucho tiempo. La musicoterapia es una carrera profesional que está sistematizada, pero que viene ya desarrollando investigaciones en el campo de la medicina desde los años 50. Hay historia, hay precedente como una terapia artística y expresiva. Esto ya creo que nos tiene que permitir implementar en los programas educativos el perfil de un musicoterapeuta que pueda acompañar desde la elaboración emocional, física, mental y también espiritual, como siempre digo, el camino de ese artista, en este caso el futuro músico.
y que a su vez sea un profesional que posea conocimientos musicales necesarios para poder abordar al músico, que conozca de esos puntos de dolor que los músicos pueden llegar a traer y sumar a lo largo de su desarrollo como estudiantes. Partiendo de esto, ¿qué es la musicoterapia y para qué sirve? La musicoterapia consiste en aplicar profesionalmente el uso de la música con determinados objetivos terapéuticos que permitan mejorar el bienestar integral de las personas. Es una profesión que utiliza la música aplicada dentro de un proceso para estimular los sentidos y afectar los patrones de comportamiento de una persona e influir positivamente, por supuesto, en esos estados anímicos. Cuando hablamos de musicoterapia hacemos referencia a una profesión. Contempla esta profesión dos grandes áreas de estudio. Por un lado, una formación en música y por otro lado, una formación en psicología, psicoterapia o medicina, cualquier rama que venga de la medicina. Entonces es por esto que cuando hablamos de utilizar la música como terapia o hablamos de terapia musical, sí o sí tenemos que contemplar a un profesional formado, cualificado, inmerso dentro de un contexto y que sabe desarrollar programas y procesos terapéuticos. Entonces ahí es cuando se habla de musicoterapia. Cuando hablamos de utilizar la música como terapia, hablamos entonces de musicoterapeuta y hablamos entonces de proceso. Por supuesto que el profesional o el terapeuta musical tiene entonces que estar formado en una serie de herramientas que lo hacen terapeuta, ¿sí? Por eso siempre insistimos en que por más que un músico tenga ganas de ayudar, eso no significa que tocando música haga musicoterapia. Hay una línea muy sutil que divide las cosas y que es importante remarcar en el aprendizaje y en el desarrollo de cada profesional. Entonces, claro, si un musicoterapeuta está pensando, uy, a mí me gusta ayudar a la gente, yo creo que llego a las personas con mi música, me voy dando cuenta que cuando canto, cuando toco un instrumento, las personas se movilizan, manifiestan, tengo la facilidad de que la persona se exprese, perfecto. Yo te sugiero en ese caso que primero te insertes o comiences un proceso de autoconocimiento en tu carrera profesional basada en la musicoterapia, que seas primero un receptor de un proceso musicoterapéutico avalado por un musicoterapeuta. ¿Por qué? Porque hay beneficios que la musicoterapia te puede aportar a vos como músico. Primero que trabajamos ambos con la materia prima, la música, con todos sus elementos, ritmo, melodía, armonía, composición, canto, songwriting, etcétera, etcétera, interpretación. El terapeuta musical comparte estos conocimientos teóricos y prácticos porque tienen el mismo objeto de estudio. Entonces, ¿qué pasa? El terapeuta, sumado su experiencia y sus conocimientos terapéuticos, te puede ayudar a diferenciar claramente cuáles son los límites entre ser músico, musicoterapeuta o un maestro de música. Entrar en un proceso musicoterapéutico te sirve para detectar y eliminar mucho pensamiento mágico existente. Hay que tomar conciencia, y para esto ayuda el proceso, tomar conciencia de que muchos de nosotros, por esta hipersensibilidad que tenemos con el mundo, con el arte, con la manifestación artística, solemos tener el síndrome del ayudador o ser salvadores, y todo esto a veces interfiere y enturbia mucho más a una persona que está sufriendo que ayudarle. Entonces todo esto se trabaja en un proceso de autoconocimiento a través de la musicoterapia. Esto te permite lograr un autoapoyo también. Adquieres valor como músico, ya que el músico tiene un valor muy importante dentro de la sociedad, y esto te permite, cuando tú logras anclarte, cuando tú logras integrarte, logras conocer todas tus partes, las luces, las sombras, los talentos, los defectos, logras una coherencia y te permite ser económicamente productivo también. Al mismo tiempo trabajas tu cuerpo,
tu emoción, la mente, el espíritu, somos un todo holístico, ¿no? Esto te dota, por supuesto, de fuerza, de autoestima y te orienta acerca de tu propósito de vida. Básicamente, la mayoría de los músicos, la mayoría de las personas que tenemos una vertiente artística, una característica, un rasgo de personalidad que tiene que ver con el arte, nos hacemos preguntas existenciales del por qué y para qué estamos aquí, para qué hemos venido y cuál es el propósito de vida, ¿no? Entonces todo esto se elabora dentro de un proceso creativo en donde la propia creatividad te abre puertas a un sinfín de posibilidades. Entonces yo acá te planteo en el artículo 5 razones por las cuales los músicos deberían contemplar hacer terapia con la musicoterapia. Primero porque la musicoterapia es un proceso terapéutico más, como cualquier otra psicoterapia. Utiliza el proceso creativo, como te decía antes, como materia prima para el autoconocimiento del músico. Ayuda al músico a hacer frente a sus traumas emocionales del pasado, que muchas veces son derivados de creencias propias, que vienen del mundo de la música, vienen de la familia y de la propia educación musical, y lamentablemente de las comparaciones que siempre en el mundo artístico son muy dañinas. Acompañar y hacer frente a los trastornos de salud mental y de personalidad que muchos músicos padecen, generalmente también asociados por consumo de droga, exceso de alcohol, tabaco, noches interminables, exceso en fiestas y todo este tipo de situaciones que muchas veces solemos asociar con el placer, pero que a la larga cuando llegas a un proceso de madurez determinado te das cuenta que te pasa factura y mucha. Y otra de las razones, la quinta, es que ayuda a los músicos a superar problemas de autoestima. Básicamente, ¿por qué? Porque el terapeuta musical es un terapeuta más, con mucho entrenamiento en las ramas de la psicología y de la psicoterapia, que a su vez utiliza la música. Ahora, la música y la producción musical no es el centro en sí mismo para el terapeuta, como lo podría ser, por ejemplo, para el músico, ¿no? Entonces acá hay una diferencia clave entre ser músico y musicoterapeuta. Esa diferencia básicamente y ante todo es la ética profesional. Una persona que quiere realmente ser útil en la sociedad tiene que de alguna manera respetar los límites de cada profesión, ¿no? Y eso es importante porque yo pienso que todos queremos respeto. Un músico lo primero que pide cuando va a tocar una interpretación es que el público lo escuche. Sí, el silencio para que el músico pueda manifestar su espíritu musical, ¿no? Ser músico implica años de aprendizaje, de estudio, de práctica, de experiencias, de ensayo, error. Todo esto se necesita para tocar un instrumento, saber leer partituras y componer, conocimientos en armonía, subirse a un escenario, desarrollar su memoria, mucha gestión emocional necesita. Y evidentemente que los objetivos de un músico generalmente rondan en que su música o su interpretación sea escuchada, sea conocida, sea reconocida y, bueno, vivir sobre todo de su propia música y vivir sana y felizmente, sin tanta neurosis alrededor. Y ser musicoterapeuta, en lo que refiere a la musicoterapia, también es un elemento de trabajo, la música. Por lo tanto, el musicoterapeuta necesita tener estos conocimientos bien claros. Pero los objetivos son muy diversos a los de los músicos. Entonces, ambos profesionales sí tienen la misma materia prima, la música. Podemos decir que estamos hablando en la misma frecuencia del dial. Ahora bien, el musicoterapeuta necesita conocimientos musicales que va a poner en marcha para trabajar problemas existenciales, emocionales, físicos de los músicos. Entonces, la musicoterapia, el proceso musicoterapéutico
y el profesional musicoterapeuta tiene en cuenta las necesidades individuales de cada paciente y con eso se elabora, se diseña un plan de acción individualizado y adaptado a cada persona. Entonces, de esta manera, para que el terapeuta pueda realizar un tratamiento adecuado, es necesario que sea capaz de tener en cuenta aspectos tan diferentes como la cultura, la creencia, el entorno, el carácter y las necesidades de cada individuo, entre muchas otras variables, lo cual conlleva años de estudio en el campo de la psicología y la psicoterapia. Esto no tiene que perderse de vista en ningún momento. Estos aspectos se conocen a través de una serie de técnicas y de estudios que solo el musicoterapeuta, dentro de las formaciones de psicoterapia, generalmente en universidades u otras instituciones de carácter privado, conoce a lo largo de sus años de estudio, de entrenamiento. Entonces, en el caso del musicoterapeuta, se necesita esa serie de conocimientos y técnicas específicas que son justamente las que le hacen ser un especialista en la materia. Entonces, con todas estas características, podemos ya afirmar claramente que ser músico y ser musicoterapeuta no es lo mismo. Tengo casos de músicos que vienen a formaciones mías, al entrenamiento del método DMI, Dinámica Musical Integrativa, que me plantean: estoy trabajando con abuelos que tienen Parkinson, que tienen Alzheimer, y cuando voy y les toco mi música, ocurren un montón de cosas que no sé cómo abordar, no sé cómo tratar, no sé cómo responder, y siento que me falta soltura con todo lo que ocurre ahí. Y claro, básicamente eso ocurre porque tú no estás tocando una obra musical para cualquier público. Tu público tiene unas características muy concretas que tienes que conocer, que tienes que indagar, que tienes que sondear y sobre todo tienes que tener un entrenamiento de presencia que un terapeuta adquiere a lo largo de su entrenamiento. Así como el músico desarrolla, si es que la desarrolla, a la presencia escénica, existe una presencia del saber estar del terapeuta que no es la misma que conoce el músico. Por lo tanto, con querer ayudar no alcanza. Y de verdad no es una crítica, al contrario, es un abramos los ojos, hablemos de esto, naturalicemos esta conversación, dejemos de pelear creyendo que hay intrusismo, que me quitan el trabajo y bla, 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 y lo pongamos en la mesa para poder construir algo nuevo. Eso es creatividad, eso es innovación. Es muy humano querer ayudar. Y por suerte en este mundo loco existen personas de buen corazón y que siempre están dispuestas a ayudar. Sin embargo, es importante a efectos prácticos y muy realistas que con la mera intención no se ayuda en la mayoría de las veces. En el mundo del arte existe muchísima empatía. Hay muchas ganas de ayudar. Sin embargo, cuestiono sanamente desde dónde nace ese deseo de ayudar. Tenemos que indagar ahí. Es una ayuda genuina, es una ayuda limpia, trabajada, está orientada a que el otro encuentre su bienestar, o es una ayuda que nace de una necesidad profunda de ser reconocidos, aplaudidos y así calmar un vacío interno. Quizás no sea las propias ganas que tengo de ayudarme a mí mismo. Entonces yo planteo este tipo de cosas, las suelto al terreno creativo para que podamos elaborar y cada uno allí no encuentro culpables, no hay culpables acá, hay cuestión de análisis. Abramos un poquito los ojos, abramos la perspectiva de la mirada que yo tengo con respecto a la música y para qué uso la música y para qué sirve la música. Es una ayuda que nace desde la compasión real y el amor hacia el otro, hacia mi prójimo, o nace desde el ego, ¿no? Si la ayuda fuese genuina y nos interesáramos por el dolor del otro y por el sufrimiento del otro, nos centraríamos básicamente en entrenarnos, en conocernos, en saber quiénes somos, cómo funcionamos, cómo son nuestros propios dolores, cuáles son nuestros propios miedos, en profundidad, a qué le temo, y desde la honestidad más pura hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, sabríamos en verdad dónde están nuestros límites en relación a la ayuda y a la salvación.
del otro, ¿sí? Uno puede acompañar terapéuticamente al dolor del otro, pero hasta cierto punto. Llega un momento que tiene que ver con la responsabilidad del terreno personal, en donde cada uno tiene que tomar las riendas de su vida y encontrar en sí mismo las herramientas para salir adelante. Entonces, ojo acá con el síndrome del ayudador y del salvador del mundo. Por ejemplo, yo siempre pongo este caso, en un posible accidente de avión. Tú te tienes que poner la máscara de oxígeno primero, te lo dicen todo el tiempo. Luego, ayudas al que tienes al lado. En cualquier corriente psicológica ocurre lo mismo. En musicoterapia es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si eres músico y quieres ayudar a otros con la música, es importante que comiences un camino de estudio, de autoaprendizaje de ti mismo, de ti misma, con el lenguaje propio de la terapia musical. No hay otra manera. Existe un proceso de madurez y sobre todo con terrible importancia y haciendo hincapié que cuando yo abordo terapéuticamente a alguien, ese alguien está en un momento de vulnerabilidad que necesita realmente una verdadera contención y esa contención requiere de profesionales respetuosos y bien entrenados. ¿Y cómo ayudo entonces con la música si no tengo la profesión de musicoterapeuta, no soy psicólogo, no soy médico? Bueno, nosotros venimos desarrollando desde Espacios Altraforma un montón de talleres, un montón de cursos y una alternativa útil que he creado a lo largo de toda mi experiencia, que también es muy ética y muy válida para músicos, es el método DMI, Dinámica Musical Integrativa. Es un proceso de inmersión total en una experiencia sensorial, teórica, musical, grupal, con la música y con otros elementos del arte, como el clown, la escritura, la pintura, el movimiento, el cuerpo, la voz, el sonido, la vibración, y todo esto te va guiando para que vos puedas de alguna manera comenzar con buen pie hacia el camino de lo que tú elijas, ¿no? Es un escalón previo, es un punto medio entre la interpretación musical pura y dura a la que estás acostumbrado o acostumbrada y el llamar musicoterapeuta o musicoterapia a una intervención musical, social que hagas, ¿sí? Es un método que sirve para poner orden sobre todo, que te reencuentres contigo y con tu musicalidad y que a partir de ahí crees cosas nuevas para generar salud. Es un escalón previo a la carrera de musicoterapia o el máster universitario que te entrena como musicoterapeuta. Bueno, por lo tanto, llegando a la final del artículo y como conclusión total, yo te diría que los beneficios de la musicoterapia para músicos incluye la mejora del bienestar mental, reduce el estrés, la ansiedad, la capacidad de procesar y expresar emociones de todos los músicos. Es un proceso donde los músicos pueden utilizar sus habilidades y conocimientos musicales para trabajar temas personales con la ayuda de ese proceso terapéutico a través del terapeuta. Toma principal importancia acá la figura del musicoterapeuta como profesional cualificado. Existen investigaciones que ya te avalan que la musicoterapia tiene una base científica y que ayuda a nivel integral a la persona, salud mental, trastornos, depresión, problemas de dolor crónico, etcétera, etcétera. Es un proceso terapéutico que puede ayudar a los desafíos que enfrentan los músicos en su carrera. Bueno, una serie de beneficios, como lo puedes ver. El método DMI es un complemento educativo que promueve una experiencia de inmersión total en la música y en el arte y que ayuda a los músicos y se fusionan con los terapeutas expresivos y artísticos para proponer vivir una experiencia de aprendizaje que te dé respuestas a todas las inquietudes que se te plantean cuando tú quieres tomar un nuevo camino con respecto a tu musicalidad. Y bueno, en conclusión, te vuelvo a recalcar que ser músico no significa ser musicoterapeuta. La sociedad lo tiene que saber, la sociedad lo tiene que entender, porque bueno, es exactamente lo mismo. Yo cuando quiero ir a un médico,
busco a un médico, no busco al vecino que, bueno, tiene facilidad para cortar carne. ¿No? Busco a un médico que esté formado, de alguna manera cercioro que sea especialista en un área, como puede ser un musicoterapeuta especializado en ansiedad, en depresión o en trabajos musicales. Y evidentemente hasta acá llego en este artículo que te dejo hoy y espero que te haya servido, espero que sea importante para ti lo que digo, me gustaría escuchar tus comentarios, me gustaría recibir información tuya a través de las redes sociales para saber básicamente qué piensas al respecto de aplicar y valorar a la musicoterapia como un posible proceso terapéutico para los músicos. Chau, chau, hasta la próxima, nos estamos viendo.